Bien, buenos días con todos. Vamos a iniciar con la parte 2 de la primera clase que era entamueba histolítica y llave de alambre. Bien, ya habiendo hecho entamueba, ahora vamos a pasar con el siguiente tema que vendría a ser Giardia. Con respecto al índice, pues hablaremos sobre su taxonomía, epidemiología, morfología en sus dos fases, de trofozoito y quiste, su ciclo biológico, patogenia, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Habíamos dicho que tanto la mueva como la yardia eran protozoarios, así como también el siguiente tema que lo van a ver hoy día en la noche, que es Balantidium coli. ¿En qué los diferencia? En que, por ejemplo, la entemoeba es un pseudópodos, habíamos visto su forma que tenía para poder movilizarse. La yardia, en este caso, vendría a ser un fragelado, que vamos a ver más adelante su forma, y el balantidio que vendría a ser ciliado, ¿no? Entonces, esa es la única diferencia que los vamos a diferenciar en cuanto a su morfología en cada parásito. El título lo obvian, porque en todas las diapositivas creo que va a salir esta nueva, pero ya. Bien, con respecto a su organización, pues es un protozoario. Aquí lo que nos importa es la superclase o subclase, que es Mastivofora, y dentro de su género, pues es Giardia. Su especie, van a haber diferentes tipos de Giardias, pero la que nos importa estudiar, porque va a producir patogenicidad en el ser humano, es la Giardia alambre. Este parásito puede provocar la enfermedad que se le conoce como yardiasis. Es un organismo, un parásito unicelular, eucariota y fragelado. Ya vamos a ver por qué, porque va a tener su forma con fragelos. Su hábitat, al igual que el entamoeba, es el intestino delgado, pero recordemos que en el entamoeba era el colon o intestino grueso, ¿no? En donde sobre todo era en el sigmoide, en el recto, y en cambio Giardia, su hábitat va a ser en el intestino delgado. ¿Qué porción? La primera porción, que es el duodeno. Recordemos que el intestino tiene tres porciones: duodeno, yeyuno e ilion. Entonces, aquí va a ser su hábitat en el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. El ciclo evolutivo pues va a ser directo porque es un parásito que ingresa igual el organismo del ser humano, provoca la enfermedad y luego sale a través de las heces. Su reproducción es asexual por fusión binaria. El mecanismo de reproducción es división binaria longitudinal y la forma infectante, al igual que el entamoeba, es el quiste. O sea, quien va a provocar la infección de un ser humano a otro, al final va a ser el quiste. Con respecto a la epidemiología, pues este tiene una distribución cosmopolita. Lo vamos a ver más frecuente en países en vías de desarrollo. Por ejemplo, en nuestro país, Perú, no tenemos casos tan altos de Giardia alambre, ¿no? Los mayor riesgo, es decir, quienes tienen más susceptibilidad a que si ese quiste ingresa a su organismo, producir la enfermedad, pues son los bebés, los niños pequeños, viajeros, que viajan a estos países endémicos y los individuos inmunocomprometidos, es decir, aquellas personas que tienen menor defensa inmunitaria. El mecanismo de infección es el fecalismo, en realidad pues vendría a ser oral, fecal, es decir, que consumen los alimentos contaminados con aguas que tienen los quistes de estos parásitos, se infectan y luego van eliminando a través de las heces el quiste y va a provocar pues la infección en otro ser humano. Vendría a ser el tercer agente más común que va a provocar enfermedad diarreica en niños menores de 5 años. El primero, pues, es el rotavirus y en segundo lugar está el Rictosporidio. Y en tercer lugar vendría a ser la yardia. Es decir, cuando viene un niño a consultorio, ¿no? Y presenta lo que es la diarrea, que es más de tres deposiciones por día, pues lo primero que se piensa es en rotavirus, ¿no? Porque es el virus que más causa diarrea en los niños menores de 5 años. Y ya como tercera opción vendría a ser la yardia alambre. Es por eso que siempre se le pide el coprocultivo, ¿no? 300 millones de casos son reportados anualmente y bueno, pues el huésped vendría a ser el humano, pero también otros animales como por ejemplo el perro y otros que son más animales que vendrían a ser de la parte de la selva. Con respecto a su morfología, pues vamos a encontrar que esta tiene dos fases, el quiste y el trofozoito. Con respecto al quiste, como vemos en imagen, a diferencia del quiste de la entamoeba histolítica, que recordemos pues que tenían dos bicapas lipídicas,
Bien, entonces si recordamos el quiste de la entamoeba histolítica, pues es doble bicapa lipídica y en su interior del endoplasma se tenían 4 núcleos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que lo diferencia del quiste de la Giardia lamblia. En este caso, pues igual tiene dos bicapas, que vendría a ser el ectoplasma y el endoplasma, pero en su parte interna ya no solo va a tener 4 núcleos, sino también vamos a encontrar a este axonema junto con su cuerpo basal, ¿no? Que cuando lo vean en una lámina, no lo vamos a diferenciar cada parte como lo estamos viendo en el dibujo, sino que se ve un poquito más borroso. Pero lo podemos diferenciar porque en el de la entamoeba histolítica se ve clarito los 4 núcleos. En cambio, en este de la Giardia van a encontrarse 4 núcleos, el cuerpo basal en el medio y su axonema. Ya. Esto de aquí también podemos encontrar fragmentos del disco subtor, porque esto de aquí se van a luego desinquestar para formar los trofozoitos. A diferencia de la entamoeba, que recordemos que de cada quiste salían 8 trofozoitos, en el caso de la Giardia solo salen 2 trofozoitos por cada quiste. Entonces, el quiste vendría a ser la forma infectante, tiene más resistencia que un trofozoito. ¿Por qué? Porque resiste al medio ambiente y puede sobrevivir. Cuando ingresa hacia el organismo, sobrevive al ácido clorhídrico, a diferencia pues, del trofozoito, que es mucho más débil. Es inmóvil y mide entre 8 a 12 micrómetros de longitud, es decir, de largo, y de 7 a 10 micrómetros de ancho. Su estructura es de resistencia, es por eso que tiene esta doble capa y también de transmisión. Va a contener entre 2 a 4 núcleos, pero la mayoría tiene 4 núcleos, es de una forma ovoide. Bien, con respecto al trofozoito, que es la forma patógena, es decir, es la fase del parásito que en sí va a provocar la enfermedad, la clínica. Este trofozoito pues vendría a tener una forma pícnica, o también se le conoce como una forma de pera, pero pera invertida. Habíamos dicho de que este de aquí es fragelado, porque vamos a encontrar que tiene 4 pares de flagelos. 2 o el primer par en la parte superior, el segundo par en la parte inferior y 2 pares a los laterales. Estos flagelos les va a permitir su movilización, es decir, movilizarse desde el estómago hasta la primera parte del intestino, que vendría a ser el duodeno, para luego llegar aquí y poder producir la patogenicidad. Este mide de 12 a 15 micrómetros de longitud, o sea, es un poquito más largo que el quiste, y de ancho entre 1 a 2 micrómetros, 5 a 9 micrómetros de ancho. Como habíamos dicho, produce las manifestaciones clínicas, es binucleado, porque si observamos en imagen, tiene 2 núcleos laterales que se le hace ver como que si fueran los ojitos del trofozoito. Y en el medio, pues vamos a encontrar a su disco subtor, que es el que en sí les va a permitir poder adaptarse o pegarse a lo que es la capa del intestino delgado. Bueno, el cuerpo medio y el coriosoma, ¿no? Que vendría a estar dentro del núcleo. Los trofozoitos no se sintetizan de nuevo, estos de aquí se van a ir multiplicando por una fusión binaria. El quiste va a resistir a lo que es el ácido clorhídrico, es por eso que él soporta estar en el estómago y luego ya está el proceso de desinquistación, en donde de quiste va a pasar a 2 trofozoitos. Bien, acá tenemos cómo se ve, ¿no? En este caso, el trofozoito en una lámina. Podemos observar que tiene esta forma pícnica, que es lo que realmente vamos a reconocer, pues, ¿no? No todas las partes del dibujo se reconocen en la lámina. Entonces tenemos la forma pícnica, lo que lo va a caracterizar es esto, sus flagelos, que habíamos dicho que son 8, y en conclusión son 4 pares, sus 2 núcleos que van a estar al lado de lo que vendría a ser su capa basal, su cuerpo basal, y su disco subtor, que está alrededor del núcleo, que va a permitir que este parásito se pueda pegar a la capa del intestino delgado. Entonces, tiene la forma piriforme, el tamaño es de 15 a 20 micras. En los extremos, en el caso del extremo anterior o el extremo superior,
pues vamos a ver que tiene una forma romo, redondo y grueso, a diferencia de la inferior o posterior, que es más agudo y fino. Va a tener dos caras, la cara anterior, en donde es la que podemos observar en la lámina, donde se ve este disco subtor con su núcleo y con su coriosoma dentro. La ubicación de los flagelos, pues habíamos dicho que el primer par se va a encontrar en la parte superior, el segundo par en inferior y los otros dos pares a los lados, o sea, en la parte lateral. Con respecto al quiste, pues este es de una forma ovoide, tal cual como estamos viendo en la imagen. Si ustedes se dan cuenta, cuando lo vean también en su microscopio, no van a diferenciar bien todas las partes que en sí pues, nos muestra el libro o la literatura, ¿no? Entonces, se podrían ayudar porque en lo que es quiste se le van a poner el entamoeba y el de Yardia. Pero el de entamoeba sí van a poder observar bien sus cuatro núcleos, ¿no? En cambio en este se ve un poquito borroso, o sea, no diferencia las partes. El tamaño es de 10 micras, tiene también cuatro núcleos, pero a diferencia del entamoeba, pues vamos a encontrar residuos del disco subtorio y en el medio su cuerpo basal. Bien, con respecto a su ciclo de vida, ya, disculpen, el dibujo está medio raro, ya. Bueno, ¿cómo inicia? Habíamos dicho que el ciclo de vida o la transmisión es fecal-oral, es decir, inicia todo porque el paciente, por ejemplo, come un alimento que ha sido contaminado y dentro de este fruto, por ejemplo, una manzana, ya se encuentran los quistes del parásito. Entonces, estos ingresan, ¿no? A través de la boca y luego van a ir pasando estos pequeños quistes hasta llegar al estómago. En el estómago habíamos dicho que está el ácido clorhídrico, pero este quiste, al tener doble capa, es tan resistente que resiste a este ácido y sobrevive. Luego, una vez que ya llega hacia la primera parte del intestino delgado, que vendría a ser esta, que estoy coloreando más, no sé si se nota, es la primera porción del intestino delgado que vendría a ser el duodeno. En el duodeno vamos a ver que a diferencia del yeyuno y del ilion, vamos a encontrar que en su capa va a haber más porción de lípidos que en el yeyuno y en el ilion. Y esto hace de que este parásito se quede aquí. O sea, aquí va a pasar el proceso de desinquistación, que es que de quiste se va a convertir a trofozoito. Ya, y ustedes se preguntarán por qué no va hacia el yeyuno y hacia el ilion. ¿Por qué? Porque aquí va a encontrar un mejor ambiente en donde va a poder encontrar su nutrición y poder estar estable en este punto. Entonces, en el duodeno vamos a encontrar a estos trofozoitos. Bien, como todo intestino, una de sus funciones es la absorción de los nutrientes. Por ejemplo, cuando ustedes comen sus alimentos, no todo se va a ir hacia las heces porque lo importante, los lípidos, los carbohidratos, las proteínas se tienen que absorber para que se queden dentro de tu organismo y el resto es desechado a través de las heces. Esa es la función principal de tu intestino. En este caso, en el duodeno vamos a encontrar en su capa basal que va a tener mayor proporción de lípidos que el yeyuno y el ilion. Y esto llama la atención al trofozoito. Es por eso que este llega y se pega y se adhiere a lo que es la capa basal del intestino delgado, en este caso del duodeno. Al adherirse, ese va a formar una capa que va a producir inflamación. Y es por eso que los pacientes, pues, luego dicen que presentan dolor abdominal intenso. Además, va a empezar a robarle el oxígeno a esta capa basal del intestino. Al disminuir el oxígeno, disminuye también los nutrientes y se forma una capa necrótica. Y esta capa necrótica
al momento de la defecación, de que se vaya pues a través de las heces, se va a ir esta capa necrótica. Pero al tener lípidos, vamos a encontrar de que cuando ya el paciente venga con su diarrea, va a tener estas heces, pero amarillas. Y esto se va a dar porque este parásito al adherirse a esta capa basal llena de lípidos, hace que estos lípidos salgan junto con, con las heces. Y a esto se le conoce como esteatorrea. Entonces, cuando les pregunten cuál es el parásito que provoca en su clínica esteatorrea, vendría a ser la Yardia lamblia. Y se van a acordar del por qué, porque esta se adhiere a la porción del duodeno, y en el duodeno encontramos mayor cantidad de lípidos, a diferencia del yeyuno y del ilio. O sea, conocer un poco de anatomía, de histología, nos ayuda a que ustedes puedan conocer lo que es la fisiología para poder explicar la patología que vendría a ser la clínica. Entonces, todo esto va a crear el trofozoito, a diferencia de la entamoeba, que era invasor, era un parásito invasor que hacía úlceras, ¿no? O sea, invadía completamente la capa del intestino grueso. Este de aquí lo que hace es, uno, inflamación, el otro es que consume oxígeno, disminuye nutrientes y se forma la necrosis, y toda necrosis tiene que salir, o sea, como que se desprende y sale a través de las heces. Y por eso que las heces se encuentran con estos lípidos, son heces amarillas. Bien, luego estos trofozoitos, ¿no? Cuando ya no haya suficientes nutrientes, cuando no haya suficientes lípidos, van a volverse a enquistar. Por eso que pasan de este proceso de inquistación, de trofozoito, vuelven a convertirse en quistes. ¿Para qué? Porque los quistes son los que van a salir a través del intestino delgado, luego llegan al intestino grueso y van a poder al final salir a través de las heces. La forma infectante del quiste lo encontramos cuando el ser humano las consume y luego las defeca. Y, por ejemplo, si defeca en un río, contamina el agua y con esa agua contaminada se riega los alimentos y ya se contaminan todos, ¿no? Y es así como sigue el ciclo de vida de este parásito. Bien, entonces, y es lo mismo que vamos a verlo en estas tres diapositivas. Primero, el quiste se va a encontrar en un medio ambiente contaminado, ya sea por el agua y alimentos. Estos quistes van a ingresar a través de la boca, luego van a continuar por el esófago, llegando hacia el estómago, y luego en el estómago es que se va a empezar a deteriorar esta capa del quiste para poder producir lo que vendría a ser el trofozoito. Pero ¿en dónde va a haber esta transformación de quiste a trofozoito? En el duodeno, ¿no? Que vendría a ser la primera porción del intestino delgado. Estos trofozoitos en el duodeno van a crecer y van a multiplicarse por una fisión binaria. La gran cantidad de trofozoitos van a obstruir las glándulas del Lieberkühn, van a producir una capa inflamatoria que va a producir dolor y va a empezar a disminuir el oxígeno, disminuir nutrición, empezar a necrotizar la capa basal del intestino delgado y desprender lo que son los lípidos a través de las heces. Además que al empezar a obstruir las glándulas del Lieberkühn, va a impedir la absorción del agua, de grasas, de carbohidratos, que vendría a ser una de las funciones principales que tiene el intestino delgado. Entonces, pierde a través de las heces, va a perder todos los nutrientes. ¿Qué pasa con el paciente? Empieza a desnutrirse, porque ya no obtiene sus nutrientes. También se empieza a deshidratar, y a este se lo conoce como el síndrome de la mala absorción. O sea, este parásito se adhiere a las glándulas del Lieberkühn, las obstruye y no permite que cumpla con su función cotidiana, que es reabsorber los nutrientes. Al no reabsorber, pues el paciente a través de las heces pierde todo. Entonces está desnutrido y deshidratado. Una vez que el trofozoito quiere salir otra vez al medio externo, para salir tiene que enquistarse, tiene que volver a convertirse en quiste, porque el quiste es la única fase que resiste el medio ambiente, o sea, la temperatura del medio ambiente. Y pues por tal razón que sale en forma de quiste en las heces, ¿no? Y se vuelve a repetir el ciclo biológico. Acá tenemos igual la contaminación de agua y alimentos por los quistes provenientes de las heces de humanos o animales infectados. Esta de aquí va a necesitar una dosis mínima, es decir, 10 quistes que ingresen a tu organismo pueden producir la enfermedad.
y la porción es entre mínimo 10 y máximo 100 quistes, ¿no? Con eso ya produce la patogenicidad. Entonces, el ser humano consume los alimentos y el agua contaminada. Estos quistes ingresan hacia el estómago y se exponen al pH ácido. Al sobrevivir, luego se desenquistan en el duodeno, que es el órgano blanco en donde va a producir la clínica, debido a que en el duodeno, pues habíamos dicho que hay un buen pH y hay buena capa de lípidos, ¿no? Que es lo que le gusta a este parásito. Luego, cuando ya no tienen un buen ambiente dentro del duodeno, se vuelven a enquistar por escaso contenido de colesterol y se van hacia el colon para poder salir a través de las heces. Con respecto a la cadena de infección, pues el agente que va a provocar la enfermedad es la Yardia lamblia. El reservorio, tanto como el huésped, vendría a ser el ser humano. La puerta de salida, que es el tubo digestivo a través de las heces. La puerta de entrada, que es la vía oral. Y el modo de transmisión, que puede ser horizontal indirecta, es decir, consumiendo los alimentos contaminados con estos quistes, o la transmisión de persona a persona, que es ano, mano, boca. O sea, por ejemplo, si tú has ido al baño y no te has lavado las manos, yo vengo y te saludo, pasa los quistes de mano a mano, luego yo como mi alimento y el quiste ingresa, pues, ¿no? Esa es la transmisión persona a persona. ¿Cuál es el periodo de incubación? Habíamos dicho que a este periodo se le conoce entre el tiempo que pasa entre que el parásito ingresa a tu organismo hasta que se presenta la primera manifestación clínica. Y, es decir, esto dura entre 1 a 14 días, generalmente dura de 1 a 3 semanas. Es decir, si tú tienes un antecedente de haber compartido con una persona que se le ha diagnosticado la Yardia lamblia, va a pasar 14 días máximo para que se pueda presentar la primera manifestación clínica. La transmisibilidad, que vendría a ser el tiempo en que el ser humano puede transmitir la patología a otro, vendría a ser pues que va a ser siempre, puede ser semanas a meses, siempre y cuando la persona o el paciente siga con sus quistes y no haya llevado tratamiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo o que ayudan a que el ser humano pues, se infecte, se provoca esta infestación? Vendría a ser los malos hábitos higiénicos o dietéticos, es decir, por ejemplo, el mal aseo de manos, el mal manejo de la preparación de los alimentos, el mal manejo en la conservación de agua y alimentos, también la falta de agua de buena calidad para uso y consumo humano, y desnutrición y deficiencia inmune, ¿no? Que el paciente pues esté con muy baja inmunidad, tanto innata como adquirida, y hace pues que el parásito pueda llegar y infestar rápidamente, ¿no? Bien, con respecto a los mecanismos patogénicos, pues vamos a ver de que este parásito va a tener 4 mecanismos para poder producir la patología. Uno, que el parásito es tóxico en sí, y esto va a explicar por qué provoca esta inflamación y esta necrosis, y explica luego los síntomas de dolor y de esteatorrea. También traumáticos porque tienen factor físico, que vendría a ser el hecho de tener estos flagelos y este disco subtor, hacen pues que se puedan adherir por presión negativa hacia lo que es la capa del intestino, ¿no? Y provocando toda la sintomatología que habíamos dicho. También bioquímicos, ¿por qué? Porque este parásito va a tener proteínas que van a ir desprendiendo lo que vendría a ser la capa del intestino. Enzimáticos, porque vamos a encontrar ciertas enzimas como las proteinasas que van a ayudar a ir destruyendo el enterocito. El enterocito es la célula funcional del intestino delgado. Tienen otras enzimas como las sulfatasas, la sulfatasa ácida y hidrolasa, que van a provocar, 1, la adherencia y 2, la necrosis del intestino delgado. Y por último, la competencia con el huésped. Aquí los trofozoitos compiten, en este caso con el intestino delgado, por el colesterol, ¿no? Porque ellos, uno de sus nutrientes principales son los lípidos. Entonces, compiten con este y empiezan a nutrirse y a desgarrar la capa basal y a botar lo que vendría a ser los lípidos. Y vuelvo a repetir, esto explica la estatorrea. Que es preguntado, porque en sí lo que le van a preguntar no es lo mismo que tiene la entamoeba histolítica, porque los confundiría, ¿no? O sea, preguntan en qué se diferencian. Entonces, habíamos dicho de que en el otro era úlceras, provocaba el dolor abdominal y la diarrea mucosanguinolienta,
O sea, que al momento de que invadía, desgarraba también la pared del intestino, pero ¿qué se llevaba? Glóbulos rojos y moco. En cambio, en este caso, de la Giardia lamblia también empieza a adherirse a la pared, pero ¿qué se lleva? Los lípidos. Es por eso que sus heces son amarillas. Esa es básicamente la diferencia, porque los parásitos siempre te van a dar uno de sus síntomas diarrea, pero ustedes tienen que aprender a diferenciar cuáles son las características de esta diarrea que difieren entre un parásito a otro, ¿no? Bien, entonces aquí igual está, esto va a generar estatorrea porque compiten por el colesterol y los fosfolípidos, ya que este es el nutriente principal de este parásito. Bien, con respecto a la clínica, pues vamos a ver de qué va a producir una giardiasis aguda o una giardiasis crónica. Y esto va a depender del tiempo. Por ejemplo, si el paciente viene 1 o 2 semanas después de que se haya producido la infestación, de que haya ingresado el parásito, pues lo que va a presentar es primero su diarrea, ¿no? Esta diarrea que es líquida, acuosa, pero que tiene la característica de que puede ser estatorreica, o sea, heces amarillas. Estas heces o esta diarrea pues va a tener un olor fétido y si lo colocamos dentro de un recipiente con agua flota. Además puede estar acompañado de dolor abdominal porque por la inflamación que produce este parásito, vómito, pérdida de peso y toda esta sintomatología puede durar entre 2 a 4 semanas. Entonces el paciente viene así, se le pide el coprocultivo. Luego tenemos la la diarreasis crónica, que ya va a durar estos síntomas se van a manifestar cuando ya haya pasado más de 4 semanas. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Que los síntomas de la diarreasis aguda van a ser persistentes, pero aquí ya el paciente va a presentar desnutrición y anemia. La desnutrición, ¿por qué? Porque imagínense 4 semanas que el parásito ha estado impidiendo la función del intestino, que es la absorción de los nutrientes. Entonces ya el paciente empieza a desnutrirse, a bajar demasiado de peso. También va a presentar lo que es el síndrome de mala absorción, porque este parásito obstruye las glándulas del líbano, ¿no? Que habíamos mencionado, asociado a dolor abdominal, náuseas, vómito, flatulencias, pérdida de peso, malestar y fatiga. Entonces aquí sería bueno que diferencien cuáles son los síntomas que se presentan durante las primeras 4 semanas y ya después de las 4 semanas hablamos de una diarreasis crónica, que sobre todo aquí lo vamos a diferenciar porque ya el paciente tiene desnutrición por el síndrome de la mala absorción. Bien, entonces para detallar cada punto de las manifestaciones clínicas, pues vamos a ver de qué asintomáticos son aquellos pacientes que se han infestado, que tienen el parásito, pero que siguen, o sea, siguen su camino por el tubo digestivo y al final nunca hacen clínica. Solamente van a ser, en este caso el ser humano vendría a ser un huésped portador, como tipo reservorio, que va a tener el parásito, pero al final nunca le va a dar clínica. Por eso son asintomáticos. Esto es más frecuente encontrarlo en adultos que en niños, porque en niños al tener menor sistema inmunológico, pues la infestación es mucho más potente y se producen los síntomas. La excreción de quistes puede durar entre 6 meses a más, ¿no? Y puedes tener tus quistes y seguir contaminando por bastante tiempo. Luego tenemos la diarreasis aguda, que los síntomas, vuelvo a repetir, puede durar entre 2 a 4 semanas. ¿Qué tiene aquí la diarrea acuosa? Diarrea, más de 3 deposiciones al día, que puede cambiar a estatorrea, vendría a ser heces amarillas, que pueden llegar a ser malolientes, fétidas y que van a estar acompañados de malestar, de distensión abdominal y dolor abdominal difuso. Este dolor abdominal lo explica la inflamación que se produce cuando este trofozoito se adhiere a la capa de la mucosa del intestino delgado. Además puede haber flatulencias, náuseas, pérdida de peso, vómitos y fiebre. La pérdida de peso, porque vuelvo a repetir, no cumple el intestino delgado con la función de reabsorber los nutrientes y por lo tanto pues empieza a perder peso, ¿no? Esta, estos síntomas pueden ponerse crónicos, es decir, pueden persistir más de 4 semanas, pero a esto pues va a ir acompañado de lo que vendría a ser ya la desnutrición. ¿Qué encontramos? Heces blandas, pérdida de peso, pierde el 10 o el 20% de su peso que tenía, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, si es 70 kilos, pierde el 20% de 70 kilos en peso y va a haber mala absorción de nutrientes.
Además, también acompañado de malestar, fatiga, flatulencia, calambres abdominales y la intolerancia a la lactosa adquirida. Como complicaciones de este parásito, pues puede provocar una infección persistente, la diarrea también puede ser persistente, a veces, muchas veces vas con tu niño y le dices al doctor, ya tiene diarrea hace más de 4 semanas. Entonces, una de las razones por las que se puede explicar es porque sea una infestación por un parásito. Porque por lo general, cuando es una diarrea provocada por un virus, pues no dura tanto, pues no, dura de 3 a 5 días, le das sus medicamentos y haces entonces, luego probablemente puede haber un síndrome de mala absorción y pérdida de peso y fenómenos de hipersensibilidad como es la urticaria, artritis reactiva, sinovitis, pero ya estos síntomas son poco frecuentes. O sea, es muy raro que por una infestación de la Yardia lamblia pues llegue a tener un paciente artritis reumatoide o sinovitis. Bien, ahora, ¿cómo diagnosticamos o cómo encontramos a este parásito? Pues lo primero que se pide en toda esta parasitología, al menos en los primeros capítulos, van a encontrar que es el coprocultivo. Es decir, pedir que te traiga una muestra de sus heces, ¿no? Para poder colocarlo ya sea en solución salina o en Lugol, que es una coloración que va a permitir observar mejor a estos parásitos. Luego se pone en la lámina y se ve en el microscopio, ¿no? Que es lo mismo que van a ver en el laboratorio. Entonces, en las heces vamos a encontrar quistes y en algunos casos podemos encontrar trofozoitos. Es por eso que les decía en la clase de entamoeba que en el laboratorio es probable que van a ver un montón de quistes de entamoeba histolítica, a diferencia de que puedan ver un pseudópodo, porque estos se van a encontrar en el intestino grueso, ¿no? Y es difícil hacer una biopsia de intestino grueso. En cambio, en el caso de la Yardia, sí se puede encontrar con mayor facilidad los trofozoitos. Entonces es posible que cuando vayan a la práctica les enseñen en la lámina el quiste del Yardia y también el trofozoito. Bueno, en esta lámina pues podemos observar los quistes y aquí los trofozoitos y cómo yo me puedo dar cuenta porque tienen esta forma pícnica. Claro que cuando vayan al microscopio se les va a agrandar, se les va a aumentar el tamaño para que puedan ver mejor la forma de estos trofozoitos. También se puede pedir el examen coprocológico con solución salina, que a diferencia del Lugol, permite ver los trofozoitos pero móviles, es decir, ver cómo se mueve el movimiento de esos trofozoitos, ¿no? Luego también otro del diagnóstico que nos puede servir es el método ELISA, en donde vamos a ver el antígeno en la materia fecal. Este de aquí vendría a ser el gold estándar del diagnóstico. El gold estándar nos referimos a que vendría a ser el tipo de diagnóstico que nos da o sea, que nos dice a cierta ciencia si es una infestación por diarrea al hambre. A eso se le llama como el gold estándar. Es el mejor método diagnóstico para nosotros poder identificar una enfermedad, en este caso la Yardia. Entonces, este tiene una alta especificidad del 95 al 100% y aquí se utilizan anticuerpos monoclonales y policlonales. ¿Y qué queremos identificar? Antígenos. Los antígenos que van a salir de tu sistema inmunitario adquirido, que van a combatir a este parásito y se va a ver reflejado en este método ELISA. Y el otro, pues, que es que no se hace mucho porque es difícil, que vendría a ser la identificación de los parásitos en biopsias, es decir, se saca un poquito del tejido de tu intestino y luego se puede observar por el microscopio, ¿no? Que es más complicado. Bien, entonces habíamos dicho de que la microscopía de heces es útil para poder utilizar los parásitos. Vamos a encontrar los quistes, ya sea en las heces pastosas o duras, y los trofozoitos los vamos a encontrar sobre todo cuando ya venga con esta diarrea estatorreica. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues de que puede haber una excreción intermitente de quistes, o sea, no todos los días el paciente va a estar eliminando estos quistes, a diferencia de la Yardia, que sí se eliminaba cantidad. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener toda la clínica y hoy día te pido el examen de coprocultivo, pero hoy día no te encuentran nada, porque la excreción es intermitente, o sea, no es continua, no todos los días vamos a encontrar excreción suficiente de quistes para poder observarlo en las heces, ¿no? Es por eso que se prefiere mejor el método ELISA, que es el gol estándar. Entonces se requiere hasta 3 exámenes, ¿no? O sea, para yo poder hacer un diagnóstico de un parásito no puedo quedarme solo con tu primer coprocultivo, tengo que hacerte o pedirte 2 más. Son procedimientos engorrosos y bueno, es importante que el personal de salud que saque la muestra pues tenga experiencia técnica, ¿no? Para poder colocar la solución salina, para poder colocar el UOL.
El otro que habíamos dicho que es el cual estándar es la inmunofluorescencia directa o también ELISA, que es ideal para el tamizaje. Aquí se utiliza anticuerpos para marcadores fluorescentes y los quistes se van a observar de color verde brillante, así tal cual lo vemos en la imagen. ¿No? Esa es una tipo una coloración que te va a permitir observar los quistes, pero con una mejor vista, pues, ¿no? O sea, todo se va a ver negro y si vemos estos quistes verdes, que vendría a ser con la coloración del verde brillante, pues podemos identificar mejor a este parásito. Luego tenemos los ensayos de amplificación de ácido nucleico, que también son muy, o sea, aquí en nuestro país no se hace, pero lo que hace es detectar el material genético del parásito, ¿no? Y es de uso limitado después del tratamiento. Luego tenemos ya para culminar, porque parece, creo que se van a práctica hoy día, ¿no? Ya, el tratamiento farmacológico. Habíamos visto que aquí lo que utilizamos son fármacos que en el intestino delgado ayuden a eliminar a esos trofozoitos, ¿no? Entonces, en este caso, pues encontramos al metronidazol, al ornidazol y al tunidazol. El más utilizado es el metronidazol. ¿Y qué hacen estos? Pues inhiben el crecimiento de estos trofozoitos. En el caso del metronidazol, la dosis es de 250 miligramos y se da 3 veces al día para adultos. Y en el caso de que fuera un niño, pues la dosis disminuye a 150. Cómo nosotros podemos dar también la dosis es 15 miligramos por kilo. O sea, si pesa 70, lo multiplico por 15 y esos miligramos los voy a dividir en 3 dosis. O sea, van a tomar, por ejemplo, cada 8 horas por 5 días. Y luego vienen para poder volver a pedir otro coprocultivo y otra prueba de ELISA. La alternativa, si no tenemos en nuestro centro de salud el metronidazol ni el ornidazol, vendría a ser el albendazol, que esta sí se va a dar en dosis única. O sea, solo una vez, por lo que es más fuerte, solo una vez le damos el albendazol y esperamos 5 días. Este es de 800 miligramos, no la dosis única, pero si queremos darlo por 5 días, le damos menos, que vendría a ser 400 miligramos por día. Y como medidas preventivas, pues es una adecuada eliminación de las excretas, la utilización de agua potable o ebullición, el lavado siempre de sus verduras y la buena higiene personal. Si hay alguna duda, pregunta. ¿Cuánto vive el trofozoito para porque se eliminaba, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo vive? Ya, el trofozoito no vive fuera. No, es por eso que el que sale es el quiste, porque el quiste es el que sí resiste al ambiente que está fuera, pues, ¿no? Del ser humano. El quiste, por lo mismo que es resistente, puede durar hasta meses. ¿Sí? Ujú. Ah, ya. En la entamoeba solítica son heces mucosanguinolentas. Entonces, al tener glóbulos rojos, se ven heces con un líquido blanco que vendría a ser el moco, acompañado de residuos o de restos rojos, ¿no? Que vendría a ser los glóbulos rojos. Entonces, es como que una sangre no roja, sino van a encontrar como una sangre oscura, un tipo ya pareciéndose a marrón. En cambio, en esta de aquí de la yardia, son heces líquidas, por lo mismo que es diarrea, pero amarillas. Ajá. Sí, por lo mismo de que en el caso de la antamoeba lo que se nutren es de los glóbulos rojos. Y las dos hacen diarrea. Y van a ver que ahora que hagan Palantidium también hace diarrea, pero tiene otra característica. O sea, en parásitos nada más tienen que aprenderse bien su ciclo biológico y cuál es su órgano blanco. Por ejemplo, el de la entamoeba era el intestino grueso, el de la yardia es el intestino delgado, la primera porción, duodeno. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene el intestino grueso y el intestino delgado? ¿Qué hace en esa porción? Entonces, lo que hace el parásito ahí
va a explicar la clínica, ¿no? Y con eso ya la sacan, porque si no se van a confundir, porque son un montón de parásitos. Pero ustedes todavía llevan el otro año, ¿no?